Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, donde pues estamos indagando en distintas experiencias de vida, distintas tradiciones, distintas razones de existir y sobre todo distintas historias, que es lo que nos interesa, porque de esa forma entendemos un poquito mejor el mundo en el que vivimos y que pretendemos transformar. Y por eso invitamos a gente de la danza, de la música, del arte, de la cultura. En este caso nos vamos a concentrar en la danza contemporánea con nuestro compañero Jaime Camarena. Bienvenido. Hola, Molay. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Jaime es bailarín, coreógrafo, promotor cultural, docente, ¿no? Y por lo que sabemos, un incansable promotor de la descentralización y la profesionalización de la danza. Pero pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se llega hasta allí? Pues ya que estás aquí, platícanos cómo se mastica la danza. Yo creo que la danza es un oficio que se ha ejercido de manera muy intuitiva. Es decir, como que en todas las ramas en las que puedes desembocar, ¿no? O sea, como todo, y es difícil entender que no solo es la ejecución. Es decir, cuando pensamos en danza, cuando concebimos danza, pues vemos la danza en un espacio teatral. Movimiento en el escenario. Pero requiere exactamente lo mismo que tiene que suceder en un espacio como este para que se dé el evento. Es decir, tú y yo en este momento somos la parte final de todo el proceso, ¿no? Preproducción, producción, maquillaje, ¿no? Es un montón de profesionales implicados para que se dé. En realidad sí, aunque pues es un oficio muy poco reconocido. Es decir, hay ahorita toda una discusión porque pues ni siquiera formamos parte del, o sea, no aparecemos en la Ley Federal del Trabajo. Y eso nos hace invisibles, Claro. inexistentes, ¿no? Como bailarines, o sea, la danza como No existe oficio. en la Ley Federal del Así. Trabajo, así como Bailarín. dice obreros de la metalurgia, actores, ingenieros, nosotros no aparecemos. Es todo un debate, ¿no? Porque ¿son artistas o trabajadores? ¿O son artistas y trabajadores? Pues ambos inclusive, ¿no? El bailarín promedio, ¿qué piensa? ¿Tú cómo ves? Yo creo que el bailarín promedio no está muy preocupado. Es decir, también comienzas a preocuparte, pues ya cuando las castañas empezaron a apretar, ¿no? Cuando eres papá, cuando ya estás cercano a la edad de jubilación. Que en la danza eso es muy pronto, ¿no? Sí, no, porque hay muchos caminos. Claro. Es decir, si tú eres ejecutante, en la danza clásica a los 36, 37, aunque se han ampliado mucho los rangos, ¿no? No sé qué ha pasado en el cuerpo humano, Claro. pero se han ampliado los rangos, ¿no? Ahorita ves futbolistas de 43 años. Sí. Todavía rindiendo a Los niveles 40 son los excepcionales. nuevos 30, dirían por allí. Exacto, ¿no? Entonces, pero luego existen otros oficios como la iluminación, como la coreografía, la gestión, la promoción, la difusión, La docencia. la docencia, ¿no? Entonces, pues creo que sí somos un gremio que no hemos sabido legitimar nuestro hacer como productores de conocimiento. No somos reconocidos como productores de conocimiento porque nosotros no hemos sabido legitimar esa postura, ¿no? Eso está muy interesante. Y ya nos estamos metiendo al ajo, pero yo quiero saber, y también para que nuestro auditorio conozca tu historia, ¿cómo llegas tú a la danza? ¿No? Alguien que alcanza un premio nacional de danza, ¿no? Y que está reconocido como un bailarín profesional, aunque es contracorriente, ¿no? Justo por lo que tú nos dices, pues ¿cómo llegas hasta allí? ¿Cuándo empiezas? ¿De pequeñito? ¿Qué es lo que te anima? Bueno, prejuiciosamente yo digo de pequeñito, ¿no? Pero igual, ¿a qué edad te llega la punzada de la danza? ¿Cómo te acercas a ese universo? ¿Cuáles Yo creo fueron que en mi tus caso, primeros estímulos, digamos? en mi caso fue bien causal. Es decir, a pesar de que mis padres eran profesionistas y estábamos muy ligados a la UNAM, ¿no? Mis hermanos mi papá era ingeniero y mis hermanos todos ¿Ingenieros?
pues ligados al campo, ¿no? De hecho, es muy chistoso. Mi hermana fue ingeniera, mi hermano Daniel fue arquitecto y mi hermano Jorge es ingeniero arquitecto del Poli, Fíjate, la síntesis. ¿no? Ajá. Es como la torta de tamal. Em, y la verdad es que yo, o sea, a pesar de que me acercaron, mi mamá se preocupó mucho por acercarnos a la lectura. Pero yo no me acuerdo de niño, de museos, conciertos. Recuerdo muy vagamente alguna experiencia en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. No me acuerdo qué vi, pero sí me acuerdo del teatro, porque es un teatro que tengo muy visto. Y a los 17 años, posterior pues a un evento familiar luctuoso, muere mi hermano Daniel y yo era muy cercano a la familia Serment. Mi amigo de toda la vida, León Serment, pues a través de su familia llego a dar a la danza, veo una función de Coppelia con la Compañía Nacional de Danza y desde la intuición yo dije, yo quiero volar, quiero hacer esto. No me acuerdo, eso sí me acuerdo nítidamente, ¿no? Ver a la Compañía Nacional de Danza con Joe Wyatt, un afroamericano, y Elena Carter, afromexicana, interpretando los roles principales de Coppelia, y la variación de él me enloqueció, me sacó, porque el ballet es una cosa excepcional, es la poesía vuelta a atletismo, ¿no? La poesía ahí en movimiento corpóreo, Sí, materializada. pero de una precisión, Sí. o sea, Milimétrica. yo te puedo comparar a un primer bailarín con un recordman de 100 metros planos, Claro. o un beisbolista de élite, ¿Y te metiste al ballet? y me metí al ballet. Cosa dificilísima. El ballet es una cosa muy difícil, es una cosa hermosa, pero es una cosa muy difícil, y muy difícil si no tienes las condiciones físicas, las aptitudes físicas, que bueno, tiene que ver con un paradigma de dónde fue creado el ballet. Exacto. Por tanto, la antropometría del bailarín tiene que ver con esos modelos, ¿no? Eslavos, ¿no? Casi, Pues, porque pues está el ballet Bolshoi, ¿no? Así como una escuela sí, así se origina en potente. Francia, en su origen, Italia, cuerpos, piernas largas, ¿no? Y como decía el maestro Carlos Fuentes, los mexicanos teníamos el mal del tordo, ¿no? Las patas flacas y el culo gordo. ¿Ven? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, sí, somos una mezcla, Una nación muy plural. pero sí, comienzo en el ballet, egreso de la Escuela Nacional de Danza Clásica, que en aquel momento se llamaba Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza. Y paso a formar parte del cuerpo artístico de la Compañía Nacional de Danza. Ah, sí. Pero Ajá, pero... había una cosa que me encanta el ballet. Yo siempre me visualizaba bailando los grandes roles, ¿no? De Don Quijote y Giselle. Pero, pues no. Y luego, pues la propia formación, yo para ese momento, yo ya había pasado por la UAM Xochimilco, había estudiado comunicación paralelo, ¿no? Yo empiezo a los 17 años, sí, el ballet. Gloria Serment, mi madre adoptiva, putativa, es la que me induce en ese campo, y ella era en ese momento coordinador entre especialidad y escolaridad del sistema. Y me las cantó claritas, ¿eh? O sea, yo hasta el momento, Gloria con 96 años, me levanta la voz y me cuadro, ¿no? Me dijo, a ver, muchacho de porra, vamos a ver qué hacemos contigo, ¿no? Porque yo tenía serios problemas de escolaridad derivados, pues, del tema, del entorno, el tema familiar, y encontré en la danza
un lugar donde socialicé. Había gente joven, éramos muchos. Estábamos muy protegidos en ese momento. Era la época de López Portillo, donde doña Carmen Romano pues, impulsa la producción cultural. Y entonces en ese momento se hace un convenio con Ballet Nacional de Cuba. Entonces los maestros mexicanos se asesoran, venían maestros cubanos y estábamos muy cuidados, muy atendidos, ¿no? Y luego encontré una profesión, una actividad que me retaba continuamente. Sí. Y así, fui entrando en el ballet, entró a la Compañía Nacional de Danza y yo notaba que había algo. Yo había hablado con un maestro mío, Francisco Martínez, el gordo, y otro maestro, Roberto Sánchez, perdón, que de alguna manera me dijeron, tú no eres primer bailarín, tú no eres bailarín de ballet. Así en la escuela. En la escuela, séptimo, octavo año de la carrera. Y claro, yo estaba en un plan especial de varones. No había varones en la danza nacional. Entonces se trataba de generar e incorporar en 4 años. Ya eras bailarín de ballet. Y yo mismo notaba que yo tenía algo distinto ahí, a mis compañeros de ballet. Distinto. Algo. No blanco, no azul, no... El cuerpo, la distancia, el tamaño de los huesos, todo eso. No solo era físico. No solo era físico. En términos de mis inquietudes. Te digo que yo para ese momento ya había pasado por la UAM, ya había pasado por CCH. Ya habías estado leyendo. Ya había leído el Libro Rojo. Ya había estado leyendo y eso hace daño. Sí, yo ya había leído El Capital. Sí, pues, ¿no? bueno. Sí, entonces ya veías el arte de otra forma. La danza. Sí, aunque a los 20 años, estás muy joven. Pues todavía estás chavo. Sí, pero pues ya pasaste por unas letrillas, ya te hacen pasar por un filtro en las cosas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, me gustaba mucho el cine. Y yo veía que mi forma de vestir para clases, mi forma de expresarme era distinta, ¿no? Y entonces, Francisco Martínez en algún momento me dijo, tú vas a ser coreógrafo. Y no sé si fue mandato o revelación. Claro. ¿No? No lo sé. Se inventó o se descubrió. Exacto. Pero a partir de ese momento empezó mi inquietud, ¿no? Y empecé a generar pues, pequeñas obras. Para 1984 es que entró a la compañía. Yo dejo la compañía como en el 89. Y después de un pimponeo de vida, paso por Monterrey, por la compañía de Monterrey, recién fundada. Ya como coreógrafo. No como bailarín. Oh. Yo creo que la coreografía, fíjate que yo en ese momento tuve contacto con Anne-Marie D'Angelo, que era primera figura del Alvin Ailey Dance Company, una compañía muy importante de los Estados Unidos. Yo hice la audición para esa compañía, me selecciona, y al mismo tiempo había venido un coreógrafo alemán, o sea, todavía existía el muro de Berlín. Y en Dresden me ofrecían una beca de coreografía. Entonces llega este momento donde yo hago esta audición y llega pues la carta de invitación formal. Hay que decidir. Había que decidir. Yo hablo con Anne-Marie. Anne-Marie me dice, yo no conozco ningún coreógrafo que se haya formado en una escuela. Por supuesto, te estoy hablando del 89, 90. Sí. Todavía no existía ni siquiera la licenciatura, no existía el nivel de profesionalización que existe hoy en día, ¿no? Yo creo que la danza es la expresión más atrasada de las artes. ¿En qué sentido atrasada? En todos los sentidos. Nosotros no dictamos tendencia. O sea... No hay vanguardias. ¿O sí las hay? ¿Cómo se dan? Digo, por decir algo, ¿no? Mira, cuando se estrena el primer ballet romántico, el romanticismo con Gautier y toda esta banda... Pasó.
pues ya tenía 40 años. Y así. Sí, sí, sí. Nosotros vamos atrás. Creo que tiene que ver, pues hay estudios antropológicos, hay razonamientos en ese sentido, que también tienen que ver con por qué no se observa como una actividad profesional, una actividad pagable. Porque la primera expresión del ser humano fue la corporal, la danza. Es lo más primario. Entonces, pues si la gente baila en las fiestas, pues ¿por qué voy a pagar bailarines, no? Pero bueno, ¿Sí? hay toda una historia en esto. Se paga lo que está legitimado desde el eurocentrismo. El ballet, Sí, sí. Las bellas artes, ¿no? la academia, ¿no? Que bueno, pues ya tenemos la friolera de 300 años, ¿no? De que, ¿cuántos años tiene que Luis XIV inauguró la academia? Sí, 300 años. 300 y 1700 pelos, ¿no? Sí. Pero bueno, pues sí, paso a la Compañía Nacional de Danza, me doy cuenta que hay algo ahí, me voy a Ballet de Monterrey. Mi estancia no dura mucho tiempo. Me regreso a México, me pierdo un momentito de la danza y la maestra Cecilia Appleton me hace una invitación. Yo recibo 2 invitaciones en ese momento. Una de la maestra Emma Pulido para integrarme a su proyecto en un cabaret que se llamaba Premier. Es decir, yo venía de la danza académica y de repente me invitan pues, a hacer cabaret, show business. En un centro de los Rojo de la Vega que estaba ahí en Eje 10 de Universidad. Y al mismo tiempo la maestra Appleton me invita a integrarme a su proyecto para hacer una obra que se llamaba Cama con Historias. Ya es una aproximación a lo contemporáneo. A lo contemporáneo, no. Y me invita... Y la otra también, ¿no? Entonces son 2 aproximaciones distintas a lo contemporáneo. Es que la danza tiene un... O sea, yo creo que yo desde ese momento ya tenía la inquietud por todas estas expresiones que conforman la historia de la corporalidad. La historia de hacer historias, ¿no? Entonces, la maestra Appleton me invita al concurso Oscar López, era un premio en Barcelona. Y yo llego a Barcelona un año antes de las Olimpiadas, en el 91. Yo desembarco en España con el sueño de integrarme a la Compañía Nacional de España de Nacho Duato o a la compañía de Toni Mira, una compañía, Nats Nuts, una compañía catalana. No sucede ni lo uno ni sucede lo otro. Pero, pues voy a ingresar. Claro, Barcelona en ese momento era el sumum de la danza de la actualidad, al menos entre los países hispanoparlantes, en Iberoamérica. Ángels Margarit, el Anónimo Imperial. Y claro, yo llego en... A mí me había costado un riñón bailar ballet. Esa técnica, claro. Bailar ballet. Claro. Y luego... Y entonces... Hay que desmontar eso. Llego, claro, hay que deconstruirse. Ahora Sí, la palabra de ahora es deconstruirse. En ese momento, ¿qué pensaste? Hay que rehacerse. Pues vaya jodienda con la enmienda, es lo que pensé. Vaya jodienda con la enmienda. Llevo 8 años de mi vida dedicados a trabajar en mi eje, en ejes paralelos, en hacer 5 piruetas, en hacer entrechat, 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 ¿no? Muscular. Claro. Y en un momento en el que tampoco se tenía una guía de cómo funcionaba el cuerpo humano. O sea, yo me acuerdo que mis maestros me decían, aprieta las nalgas. Y claro, sube la pierna atrás con las nalgas apretadas, pues es ponerte 1 kilo de mortero seco
entre la espalda y el glúteo, ¿no? Entonces, no hay manera de que suba. Entonces, por suerte, se han ido refinando los métodos de aprendizaje y enseñanza. Claro. Pero yo llego a España, llegué a Barcelona y empiezo a buscar trabajo. Claro. No. Y yo llego con esa convicción, en ese momento yo ya tenía la convicción de que para ser coreógrafo deberías de conocer tantos lenguajes como pudieras. Suena razonable. Sí, pero no funciona como tal. Claro. Es decir, yo tenía la referencia de Jerome Robbins. Jerome Robbins es el coreógrafo de West Side Story, Amor sin barreras en México. O sea, en ese momento tú estabas con la decisión de que sí ibas a ser coreógrafo. Yo desde que el maestro Martínez me lo plantó. Entonces, había un proyecto, ¿no? Sí. Estabas en la danza y había el proyecto de la coreografía y te estabas formando para la coreografía. No sabía cómo lo iba a hacer. Claro. Pero tenía algunos conceptos más. Y había que conocer los más lenguajes posibles. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Yo ahora lo pienso de otra. Está bien conocer tantos lenguajes. Es decir, Como se pueda. es como si aprendes a hablar 6 idiomas. Está cool. Pero saber idiomas no establece tu forma de expresarte. ¿Me explico? Solamente tendrás otras herramientas. Exacto. Y entonces, pues, paso por distintos proyectos, el ballet neoclásico con Laura Mas, Kenmer Dance Project, un holandés que estaba escapado del pelotón, con las clases durísimas. Yo creo que fue el momento en el que técnicamente estuve mejor dotado, pero estaba loco, o sea, eran unas clases podían durar 3 horas su clase, él tocando una tabla hindú, y se había recetado 4 líneas, ¿no? Topas. Entonces, que claro, él iba a saco y tú decías, ¿pero qué es esto? Pero estábamos hechos unos armarios, ¿no? Y voy experimentando cosas. Conozco la técnica Limón en el Instituto del Teatro de Barcelona, el release, el contact, que era la tendencia. Barcelona era la tendencia de la danza en América Latina al menos. O sea, si tú volteabas a la danza contemporánea, decías, Barcelona. Cés Gelabert. Y pues de alguna manera logro hacer esa transición. Me tardo de construir mi cuerpo y sobre todo la cabeza. Sí, a partir de que logras deconstruir tu cabeza es más fácil construir todo lo que viene. Y ya comienzo a hacer obra contemporánea, pero siempre tenía un ingrediente de otras cosas, ¿no? O sea, hago una obra que le tengo un cariño muy especial. Se llamaba Toro a 100, con un par de locos fantásticos. Bueno, eran 4 en realidad. Yo en ese momento estaba haciendo musical. O sea, yo me voy integrando a distintas cosas, ballet neoclásico, Kenmer Dance Project, Joe Alegado, Instituto del Teatro tomaba clases. Hacía yo vodevil en pueblos. ¿Sabes? La fiesta en España es sagrada. Entonces trabajaba yo con Jordi. ¡Ay, se me olvidó el apellido de Jordi! Y nos íbamos a los pueblos a hacer ti, ¿no? Que era la manera, pues, como de sostener lo que yo quería hacer, económicamente, ¿no? Entonces era mucho mejor eso que pasarte 8 horas sirviendo mesas. Pasa el tiempo, en ese momento estaba haciendo musical, estaba haciendo Amor sin barreras. Digo que yo tenía la referencia. Yo en algún momento también fabriqué en mi cabeza que yo quería ser un coreógrafo versátil. Justo esa es la palabra que se me estaba viniendo a la cabeza, la versatilidad. Que tenía que ser capaz de construir desde una obra de ballet hasta un musical. Y todavía en algún lugar de mi imaginario existe eso. Sí. Y tengo una clara influencia del musical.
no construyo musicales, pero... Y ahora viene el resumen, o sea, lo de los lenguajes distintos sobre las distintas formas de hacer. Lo que te da es un conocimiento integrado de formas de expresión. Pero lo que tiene que suceder es que generes un lenguaje original. Un lenguaje propio. Un lenguaje propio. Ajá. Tus coreografías con tu sello, ¿no? Además de todos los lenguajes que te pueden servir de herramienta, pues tu lenguaje, cómo aparece tu lenguaje. Son llaves Stilson, llaves Digo, R, llaves Allen. Exacto, y la reflexión obligada es que uno pensaría que ese lenguaje llega cuando tienes una trayectoria suficiente, ¿no? ¿En qué momento tú dijiste, ya tengo este lenguaje? Sobre la marcha. Se fue construyendo. Sí, yo me regreso de Barcelona. Yo estuve 8 años. 8 años. Y no, casi 9. Y mi proyecto, de hecho, mi proyecto de vida se llama Apoc a Poc. Apoc a poc. ¿Qué quiere decir de a poco a poco? A poco es una frase. Soy catalano parlante, lo digo con mucho orgullo. Sí, 8 añotes ahí. Pues es que hay gente que está ahí y no lo habla, pues, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez tenía una discusión con un amigo peruano donde me decía, ¿y tú por qué hablas catalán? Y le digo, ¿y por qué no lo voy a hablar? Exacto. No, o Pero sea, hay españoles que no les interesa, ¿no? Y por ahí andan. hay una pugna ahí, ¿no? Histórica. De alguna manera me involucré mucho con la cultura catalana. Soy un buen catalano parlante. Soy del Barça, ¿no? O sea, Claro. me gusta la fiesta de pueblo en España, en Cataluña, que es distinta, ¿no? Claro. Que tiene que ver con el fuego y los rituales estos paganos. Pero pues llegó un momento en que el olor a tierra mojada me ganó. El olor a tierra mojada y la duda de si no en mi país de origen me podría ir mejor. Pero también los catalanes son muy catalanes. Claro. O Los sea, mexicanos son muy mexicanos. sí, pero en el sentido de la aceptación, del arropamiento. Ujú, ujú. O eres Lionel Messi y juegas y eres estrella, o no juegas. No. Sí, sí, sí. Y pues yo no era Lionel Messi, nunca lo fui. Más bien era yo como el Pichojos Pérez, pues. Pero tú adoptaste el idioma. Yo Aprendiste lo adopté porque lenguajes. tengo amigos muy amados. Viviste los lenguajes de la danza y los lenguajes de la comunidad. Claro. ¿No? Y pues poco a poco vas descubriendo, no sé, volviendo al ballet. En tanto lenguaje tiene que ver con fonética. Es decir, el ballet se instaura como lenguaje y adquiere una codificación. Pero no es lo mismo decir rondejam que decir rondejambe. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Porque hay una parte lingüística. Y entonces yo ahí se me empieza a volar la cabeza. Claro, este maestro Iván, pues sí, te daba la clase en francés. Que no es lo mismo que te digan puntita, 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 arrastro, arrastro, arrastro. Claro. ¿No? Tendu, 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 cinquième, cinquième, cinquième. Sí. Porque entonces la colocación del cuerpo adquiere una musicalidad. Un tono. Una musicalidad. Y es básico. En los deportes sucede lo mismo, ¿no? Sí. Hay una musicalidad del cuerpo para prepararse, para explotar, para arrancar, ¿no? Pero yo ya estaba en ese momento pues contaminado por la danza contemporánea. Sí. Deformado, dirían Pues, los profesionistas, ¿no? Deformación. ya me había cargado el payaso. Entonces, regreso a México en el 99. Cuauhtémoc Nájera era en ese momento director de la compañía. Cuauhtémoc y yo tenemos una amistad
legendaria, ¿no? De hecho, él me manda a traer de regreso. Y no existía la figura del coreógrafo residente. Pero de hecho, mi amigo Cuauhtémoc me dice, pues, tenemos que insertar laboralmente de alguna manera. No tenemos un departamento de imagen. Te estoy hablando del 99. Sí. Finales del siglo XX. O sea, nos seguíamos comunicando por módem. Y era reciente el módem. Yo me acuerdo que el internet... Había Hotmail. Todavía yo mantengo mi cuenta de Hotmail. A mí ya me la cerraron, pero justo empieza a surgir eso del Hotmail. Y estaba todo esto de que en el 2000 iba a haber un apagón tecnológico. Sí, o sea, comenzábamos a entrar justo en lo que está determinando este momento histórico. Exactamente. ¿No? Sí. Seguramente te mandaron a llamar por fax o algo así. No, fue por teléfono. Bueno, está bien. Fue por teléfono. Es que además yo vine en algún momento, yo me tardé como 8 años en volver a México. No pisé México como en 8 años, 7 años. Y después de una gira con el West Side Story, estábamos en Canarias, y ahí se abrió un espacio como de 10 días. Y teníamos un vuelo, pues todavía a Tenerife-Madrid. Y yo dije, Madrid, México, voy. Regreso, y en ese momento Cuauhtémoc, que era director de la compañía, no sé cómo se enteró, porque yo no le había avisado. Y me llama por teléfono al día siguiente de mi llegada. Me dijo, necesito que estés en mi oficina mañana, a las 10 de la mañana. Necesito hacerte un encargo. Yo llego a su oficina. Me dice, ¿tú te acuerdas de En espera de Ulises de Marco Antonio Silva? Le dije, sí, y tengo unos beta. No, Cuauhtémoc y yo con otros personajes, Eloy Barragán, Ariel López, el actor, hicimos un proyecto que se llamaba Danza Vértice. Te estoy hablando de los 80s, 85, 6. Y adoptamos una obra de Marco Antonio Silva, que era En espera de Ulises, ganadora de alguno de los premios nacionales de danza Imbagua. Y como yo la reponía, pues yo tenía ese material. Me dijo, la quiero recuperar porque la Compañía Nacional tiene una gira a Lyon, en Francia. Y entonces ahí repuse eso y sentí que era la oportunidad de poder hacer eso que me gustaba y que quería de una manera no tan difícil como me sucedía en España, ¿no? Yo acababa de componer Toro a 100 con los accidentes polipoéticos y 2 percusionistas. Era una obra que tenía que ver con reutilización de materiales, cajas de cartón, plástico para hacer el sonido y unos poemas de los polipoéticos. Y danza. Pero era dificilísimo. Era dificilísimo como inmigrante. Sí. Como dice el West Side Story, siempre serás extranjero. Sí. Y entonces, pues yo aquí advierto, monto una pequeña obra para la Compañía Nacional y me regreso. En ese momento, yo voy aterrizando en el Prat y dije, ya se acabó. Aterrizando en el Prat, yo dije, este ciclo aquí ya se acabó. Y hablé con la que era mi esposa, Max, y le dije, me quiero regresar a México. ¿Y ella era catalana? Catalana. Me quiero regresar a México. ¿Y yo qué voy a hacer? Al que vulguis. ¿Puedes venir? Puedes venir, te puedes quedar, pero yo tengo un contrato. Pero no te puedes quedar. Le dijo, no, ya me quedé 8 años, 9 años. Le dije, para mí es más fácil allá ahorita y necesito eso. Entonces, total. Me regresé ¿No se quedaron de ver para después o algo así?
Hasta la fecha seguimos en contacto. Bueno, pasaron muchas cosas ahí en medio. O Me sea, imagino. las historias son mucho más complejas de lo que que estoy De contando. lo que parecen, además, claro. Entonces, me regreso a México con 2 maletas, 2 cuadros y 3 cajas que mandé en barco. Y 8 años de danza a cuestas. Llego a México, me integro a la compañía, me invento junto con Cuauhtémoc. Ah, claro, vendo cosas y pinto. Pinté 2 departamentos. Yo en ese momento pintaba departamentos y hacía cocinas y baños con reciclados. O sea, a mí me cautivó mucho la historia del reciclaje, Ujú. que aquí es tan incipiente. Sí, 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 sí. Allá había cada determinado día del mes, en cada barrio, una cosa que se llamaba la recogida de los trastos beige, ¿Qué es? la recogida de trastos viejos. Entonces, había mesas, había... Sí, un día me encontré una plancha de hierro de una panadería viejísima y la adecué para una cocina. Hacía cosas. Y me regreso a México. Conseguí, claro, cuando hablé con Cuauhtémoc, le dije, ¿con qué equipo cuento? Me dijo, no, pues abre una computadora aquí, pero como de 2K. Le dije, ¿tú pretendes que yo haga imagen con eso? No puede ser. Entonces, pues ya mi último cartucho lo quemé en una computadora con un quemador de CDs que se conectaba por PC Mesía Ujú. Ya. y me regreso a México. Y empiezo en eso y Cuauhtémoc revivió un proyecto que también hicimos juntos en su momento que se llamaba el Taller Experimental de la Compañía Nacional de Danza. Lo redime como parte de su proyecto. Y la encargada del taller en ese momento era la maestra Clara Carranco. Y hablo con ella y le dije, maestra, tengo un solo, y le monto un solo, una bailarina cubana hermosa, divina, y lo adoptan inmediatamente como repertorio de la CND. Y al cabo de poquito tiempo, esto yo me habré regresado febrero, marzo, todavía hacía friecito en Barcelona, regreso, hago esto, y para octubre estaba ganando el Premio Nacional Imbaguam. Y era la primera vez, me parece, porque era un territorio absolutamente contemporáneo, de creación contemporánea. Y yo llego con una propuesta, pues con un lenguaje, pero con una dotación física importante. Esa es una característica de mis montajes. O sea, yo no dejo de lado el cuerpo. Puedo generar lenguaje propio, pero Con mucho trabajo corporal. es que eso es fantástico. O sea, yo ver un bailarín que hace así, 25 minutos, digo, ya, siga. Otra, ¿no? Es personal, los gustos son personales. Es parte de tu proceso formativo también, ¿no? Ahí Claro. se puede leer. Claro. Y gano el premio Imbaguam. Y el año siguiente, en el 2000, gano el premio Iberoamericano de Coreografía de La Habana. 2001, segundo lugar en el premio Imbaguam. Y así empieza una serie, un recorrido. En ese momento, Cuauhtémoc, por ahí del 2000, me nombra coreógrafo residente de la Compañía Nacional de Danza. Genero una serie de obras para la compañía. Cuauhtémoc 2001, 2002, 2003, decide que ya no hay coreógrafos residentes, presento mi renuncia y entro primero a Puerta de las Américas. Todo este programa que desarrolló el FONCA, que era fantástico, o sea,
No ha habido, no hay, no existió antes, no existe ahora un programa que fuera más benéfico para la producción cultural, para la producción artística. A pesar de lo que digan por aquí, ¿no? Que era de fifís, o sea, a mí me parece que ha habido acusaciones pues sobre todo de nuestro anterior mandatario, que eran muy graves con respecto a la producción. Entonces, cuando llega Bellatín y hace unas declaraciones bastante desafortunadas porque éramos condechis y porque nos enriquecíamos, yo no tengo casa propia, hermano, o sea, todo ha sido destinado a la producción artística. Y entonces tenía un programa que se llamaba Puerta de las Américas, que era un mercado cultural. Increíble. Porque era como ir a un supermercado. O sea, tú tenías pues una serie de programadores extranjeros que venían. Fue en Palacio de Correos, en el edificio de Correos. Muy bello lugar. Sí, yo me acuerdo subir. Yo estaba, no sé si en el tercer piso estaba mi booth, mi lona, mi puesto, con una Sony de estas planas culonas y mi material impreso y cortado a mano. Y es mi primera aproximación a lo que es la gestión cultural. Nadie me había contado nada ahí. Nadie. Y era pues bastante incipiente. Yo me acuerdo que en esa época se habló del maestro. ¿Sabes quién es el maestro Michel Descombey? No. Bueno, el maestro Michel Descombey fue una de las figuras claves de la danza en los años 70. Un caballero de la orden azteca o del... Fue director de la Ópera de París. Pero cuando llegue esta onda, pues, globalizadora, porque también es una tendencia cultural, es una tendencia global, cómo se produce y cómo se vende y cómo se intercambia. Cuentan que el maestro les retiraron los subsidios. Había 3 compañías subsidiadas. Ballet Nacional de México, Ballet Independiente de Flores Canelo y el Ballet Teatro del Espacio, del maestro Michel Descombey. Y en ese momento les dicen, ¿qué creen, hermanitos? Se acabaron los subsidios. Sí. Porque ahí llegabas, tocabas a la puerta de la Coordinación Nacional y decías, era la forma como funcionaba, y le dicen al maestro Michel Descombey, hay que presentar un proyecto. ¿Un lecuá? Le proyecté. No, pues, ¿cómo? No. Y entonces comenzaba todo esto, era cuando se hablaba de... tenías que hacer proyectos como organización de la sociedad civil. Sí, sí. ¿No? Algo que después se atacó y ahora ya no se ataca. Es parte de las contradicciones, ¿no? México en escena, bueno, sí, Puerta de las Américas. Y la segunda emisión de Puerta de las Américas, yo hice una obra que se llamaba Cópula Negra. Hice toda una investigación sobre danza en suspensión en hamacas. ¿No? Que aquí en México no pegó. Yo entré al premio en Baguam, la primera función, debut y despedida. Y mi papá, al día siguiente, yo en ese momento estaba en casa de mi papá, y me dice, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Le dije, pues, ¿cómo que la regué, papá? Bueno, me equivoqué en la propuesta. Me dijo, no, no te equivocaste. No te entendieron. Sigue trabajando en ella. Yo la vi. Mi papá pasó de ser mi principal detractor a mi fan número 1. ¿No? O sea, yo cuando empecé en la danza, me dijo, no. Sí, claro. Y entonces vuelvo a meter la propuesta, Cópula Negra, a Puerta de las Américas.
Cuando termina la función, estaba la maestra Ana de Linton, residente en México, también gente que ha hecho la historia de este país, de la danza. Estaba al lado de Ella Buff, directora y productora general del Jacob's Pillow. ¿Tú sabes qué es el Jacob's Pillow? Las autoridades. Yo estaba igual. Tú presentaste tu obra. Sucedió lo que sucede con muy poca frecuencia. Al finalizar la función, Anadel me llama y en perfecto inglés me dice: te presento a Ella Buff, productora, Jacob's Pillow, quiere platicar contigo. Y yo, pues, yes, of course. Y me extiende una invitación para participar en la temporada de verano del Jacob's Pillow. El Jacob's Pillow es uno de los festivales más importantes y el más antiguo de los Estados Unidos. Un lugar en las montañas Berkshire, ahí por New Jersey. 2 teatros, o sea, una cosa que hizo Ted Shawn por ahí de los años 30, 40. En la construcción de los Estados Unidos, pues. En el New Deal. Pero significaba mucho el Jacob's Pillow. Claro, por supuesto, a partir de ahí, yo dije, ¿qué es esto? Ya me puse a investigar. Y fue un contrato, no sé, en aquel momento me pagaron $14,000 por 5 funciones. Tú tenías que pagar tu transporte, tus visas. Y dentro de una cosa así, súper tensa, logro arreglar el tema de las visas un día antes de salir. Ya a punto, porque claro, a mí me pagaban los $13,000. Allá. Pues acabando el servicio. Exacto. Tú tienes que invertirle. Y me dieron un cheque. O sea, imagínate, o sea, no fue depósito, fue un cheque. Que yo cambié en Nueva York. Pagué a mi gente y me regresé con el morlaco aquí. Y pedí dinero prestado. O sea, ahí es el génesis de A Poco a Poco. Claro. Bueno, como el génesis hacia lo profesional, pues, ¿no? ¿Y ya fuiste como a poco ahí? Sí, yo siempre firmaba como A Poco a Poco. No, hasta la fecha firmo como A Poco a Poco. Llegamos días antes, semanas antes, 2 o 3 semanas, me escriben del Pillow y me dice: las localidades están agotadas. Queremos proponerte 2 funciones más. Y te van $5,000 más. Y dije, ¿cómo? No me sale la cuenta. Las otras me las estás pagando de 1,800. Me dice, sí, porque son funciones extraordinarias. Va. Y llegamos al Pillow con mis hamacas y mis sillas. Era un programa de piezas cortas. Y ahí empieza a suceder lo que siguió sucediendo con A Poco a Poco. A mi regreso, pues presento Puerta de las Américas, México en Escena. México en Escena tuvimos 5 emisiones. México en Escena era un programa para grupos de excelencia, sigue ahora como Mega. Era una cosa que es el FONCA, pero no le decimos FONCA, ahora le decimos Sistema de Apoyos, ¿no? Pero de hecho en la plataforma sigues entrando a FONCA en línea, ¿no? Vamos, que este sistema permitió como el desarrollo, no solo mío. Sí. Tambuco, sin FONCA, no existiría. El Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas no existiría. Y Delfos, y Lux Boreal, ¿no? Pero bueno, es una pena. A mí me parece una pena que lo hayan desmantelado de esa manera y que mantengan esa institución como a medio gas, a pesar de que digan que están metiéndole dinero. O sea, los apoyos
siguen siendo los mismos. Leía yo México en Escena, han disminuido los montos y la cantidad de grupos. Pero era un semillero fantástico, ¿no? Pero bueno, luego, pues vino el internet, los walk, Sí. los Cambios. Sí. ¿no? Y además cambios a los que hay que adaptarse, ¿no? Y hay que ampliar el alcance de la cultura y el arte, ¿no? Y hay mucho por hacer todavía. Para ir cerrando, Jaime, porque ya nos Ya nos fuimos, alargamos. quién sabe para dónde. No, y está buenísimo, está buenísimo. Yo espero que todo esto, esta experiencia, sirva para que mucha gente se incorpore y se anime y haga danza y haga arte y abramos más espacios y haya mucho más recursos, ¿no? ¿Con qué reflexión nos podemos despedir en función de sintetizar tu experiencia y que nos digas un poquito en dónde estamos, ¿no? Y con qué reflexión nos quedamos? Mira, yo creo que el mundo sería más mundo si todos hiciéramos una expresión artística, ¿no? Eso es súper importante. Y es súper importante también, hay que entenderlo, apoyar otras manifestaciones que han estado olvidadas. ¿Sí? Porque también es cierto que esta cultura de lo eurocéntrico, ¿no? Ha desfavorecido otras expresiones culturales, ¿no? El arte de boutique, ¿no? De teatro boutique, de bellas artes, pues tampoco ha permitido el desarrollo de otras cosas. Yo creo que nosotros como gremio tenemos que aprender a trabajar en la misma dirección. A mí me preocupa mucho lo que hablábamos al principio, la legitimación de lo que hacemos. Y del bailarín. Pues de la expresión, ¿no? Seguro social, fondo de retiro, derechos laborales, salarios dignos. Pero pues bueno, ahí hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que se congeló de hace 3 años, ¿no? Parece ser que ya la habíamos brincaba Cámara de Senadores. ¿Cómo se llama? Pues es una iniciativa sobre la ley federal, que incluirnos en la ley federal. Claro. En algún momento nos llamaron de la Cámara de Senadores para darnos unos reconocimientos, algunos de nosotros. Y ahí se habló de todo esto. Claro. Era el diputado, este hombre es un tipo de Puebla. Bueno, se atoró con Susana Hart. O sea, está atorada ahí. Sí, sí, sí. Y yo creo que también se atora porque no empujamos. ¿No? Sí. Sí, tiene que ver con el gremio, con cómo el gremio se puede organizar, ¿no? Claro. Y caminar y luego, por otro lado, pues la auténtica profesionalización. También es extremadamente difícil vender el producto. No estamos acostumbrados a llamarle a nuestra producción artística, producto. Nuestra obra, producto. Hay algo raro, ¿no? Y siempre nos conducimos por convocatorias. Entonces, tú llegas a los teatros, claro, yo hago los números. Si el Teatro de la Danza tiene 352 butacas y vendo 352 butacas de 100 varos, pues échale cuentas, ¿no? Sí, sí. Pero no sucede así. Tenemos funciones de 8. O sea, son números paupérrimos. Sí, claro. La gente no va al teatro. Entonces, yo creo que más que sostener la cultura a través de becas y fondos, que son pozos sin fondo, sí, sí. O sea, sí, Son para impulsar la industria, claro, pero también desde la educación. claro. Y eso es básico. Vámonos a las escuelas, vámonos a... Ajá. No. Claro. Y que lo incluyan, pues. O sea, no va a haber un cambio en este país si los gobiernos que tenemos no invierten verdaderamente en la educación. Y la educación con arte.
y la educación para el arte. Claro. O sea, es decir, no todo el mundo va a ser productor artístico. Pero la sensibilidad se construye, ¿no? La sensibilidad y la necesidad. Es como ir al supermercado. Vuelvo al tema del supermercado. No hay cosa peor que ir a un supermercado con hambre. Sí, Porque te gastas un sin megabarro, una lista. Sí, ¿no? un plan. Con lista y sin hambre. O sea, recién comidito. Lo mismo, genera la necesidad del consumo de las artes. Porque además, cuando yo te digo que no hemos legitimado, es que tiene que haber un trabajo interdisciplinario, con gente que hable desde la neurociencia, por ejemplo. La producción de conectores, dopaminas, ¿no? Porque el arte genera esas cosas. Así es. La maestra Gloria Contreras del taller coreográfico de la UNAM, yo al principio decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan rara? Porque la maestra salía entre coreografía y coreografía y decía, esta coreografía la construí por inspiración. Un día yo me encontraba en el Central Park en Nueva York, caminando el brazo con mi amigo Igor Stravinsky. Sí. Cuando, no sé si viste. Sí, claro. La llegué a ver muchas veces en Y la UNAM. captaba al público universitario. ¿Y sabes por qué? Porque lo empoderaba, otra palabra de moda, otra palabrota de moda. Los empoderaba. Entonces, ese estudiante de veterinario, de biología o de ciencias que acababa de entrar, decía, sí, la mujer del vestido rojo, ahí está. Y ese el oboe. Y entonces llegaba a su casa, ¿cómo te fue? No manches, no, puta, había una cosa increíble. Entonces generaba ese fenómeno de la empatía, de lo empático. Y entonces ese chavo decía, oye, Molay, vi una cosa increíble. Y el próximo sábado, Sí, así vamos. es. Pero Y se llenaba el auditorio. nos cruzamos con otro evento, la gratuidad. Exacto. México siempre ha tenido la tendencia al populismo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de manifestaciones no se desarrollan como industria y paradójicamente nos están pidiendo que hagamos industria, ¿no? Hay que hacer que eso se entrelace. Pues ¿cómo? Así es. Porque el dinero que tú me das lo invierto aquí, pero no hay promoción, no hay difusión, no hay trabajo de base, no hay trabajo de generación, o sea, pues son fenómenos exenales. Y entonces al rato va a llegar, pues el que sigue, Así es. y entonces ahora ya no se va a llamar Sistema de Apoyos a la Cultura, se va a llamar Bubulastra. No. Y seguimos como que sin construir una base, una carretera que nos dure, Así es. ¿no? Un proyecto con continuidad, ¿no? Sí. Permanencia, continuidad. Y tiene que ver con resultados un proyecto medibles. educativo. Sí, ahí es la SEP, ¿no? Secretaría de Educación Pública, que tiene que hacerse cargo mucho de eso, ¿no? Es Secretaría de Educación Pública, es Secretaría de Turismo, es Instituto Nacional de Bellas Artes, Claro. es Secretaría de Cultura. Fíjate toda la gente que está implicada en la producción. Y las locales. Claro. Porque si no aterriza. Sí, pues en tú lo aquí local. tienes apoyos federales, estatales, municipales. Así es. Y luego hasta locales, por delegacionales, ¿no? Y por municipio. Pero no va a suceder nada si no se plantea una construcción con una visión a largo plazo que empiece desde la formación en las escuelas. Así es. Tocar Noche de Paz con una flauta dulce no sirve para nada. No es suficiente. Y hay que trabajar a nivel comunitario, como el Ballet Nacional de Cuba. El Ballet Nacional de Cuba, cuando lo instituyen y cuando lo funda Alicia Alonso, ellos iban a trabajar a los bollos. Claro. Yo ahorita estoy en un programa fantástico de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Tonáhuac, que vamos a ir a 3 escuelas y a bailar en 3 lugares en la calle. Bien. Pero bueno. Pero hay que continuar. Por ahí tienen que ir los tiros y pues lean
Claro. Pinten, dibujen, sean felices, Sobre todo. vayan a ver arte, vayan a ver cine. Exacto. Vayan a ver danza. Genera dopamina. Claro. Sí, sí, sí. Jaime, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer y además una enciclopedia. Aquí podemos estar toda la tarde y sin agotarnos, pero vamos a lo que sigue. Te agradecemos mucho por compartir gracias. y seguiremos en esta brega para tener este gran proyecto, primero de dignificación, de reconocimiento, ¿no? de profesionalización de la danza, de las artes, y luego la construcción de un proyecto que se mantenga desde abajo, desde la escuela, desde el barrio, desde la comunidad, para hacer una ciudadanía muchísimo más crítica, más activa y con, Más sensible, más y con hambre de empática. arte y cultura, ¿no? Más empática y más sensible, por supuesto, porque además esas son herramientas fundamentales para la paz. Bueno, que por cierto, el motivo de esta, perdón, No, es que el motivo de estar aquí, pues es que me acaban de nombrar Premio Nacional de Danza José Limón, Premio Nacional de Danza José Limón. que tiene que ver con esta cosa de la Muy bien. trayectoria y que creo que desde la experiencia tenemos que aportar y tenemos que, me encanta la palabra legitimar. Claro. Pues aquí está el aporte. Felicidades por el premio, ¿no? Y pues a seguir haciendo premios, a seguir haciendo bailarines, coreógrafos, docentes y gestores culturales. Iluminadores, vestuaristas, De todo. todo lo que alimente una gran industria. Exacto. Pues usted allá en su casita comparta el enlace, platique con su familia, platique con sus amigas, con sus amigos sobre lo que ve acá en la 4TV y sobre las 1001 formas de transformar la realidad que habitamos para hacerla muchísimo más habitable, muchísimo más armónica, muchísimo más feliz. Recuerde siempre tener esa capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.